Levítico, el capítulo 19, en sus versículos 1 y 2, vamos a leerlo, hermanos, y dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés, diciendo, todos, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Volvemos a leer ese texto. El verso 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Por qué no levantas tus manos un momento y dices, Señor, habla conmigo ahora? Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias por este momento de venir a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, a bendecirte. Yo te pido, Señor, que seas tú ahora hablándonos este pan fresco que nos has dado, Señor, para que podamos ser alimentados con tu palabra, podamos crecer no solo en el conocimiento, en el logo, sino que esa palabra, Señor, traiga una rema de vida a nuestra vida y que podamos, Señor, ser vivificados con el poder de tu gloria. Yo te pido, Señor, que pongas tus pensamientos en mis pensamientos, tus sentimientos en mi corazón y tu palabra en mi boca, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, santidad agresiva. Nuevamente, santidad agresiva. Tome su asiento, por favor. Y este mes, hermanos, estamos precisamente en el mes de la santidad. Y siento que Dios nos ha bendecido estas semanas y hemos aprendido, amén, por medio de la palabra, que la santidad conviene a nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Una santidad que va más allá de el juzgar o el dejar de juzgar nuestros propios, amén, o nuestras propias formas, sino una santidad bíblica que trae consigo bendición para todos nosotros. Amén. Y quiero invitar a todos los padres, terminando el culto, que quieran que sus hijos adolescentes de mayor de 12, 13 años y quieran tener, hermanos, este momento de ceremonia, y no importa si son 2 o son 10, pero en el último día o en el último domingo de este mes estaremos invitando a nuestros jóvenes a hacer un pacto de castidad hasta el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí les gusta eso a los padres o no? Porque yo creo que si algo queremos es que nuestros hijos sean bendecidos. Amén. Y me gustaría hablar con usted, papá, con usted, mamá, que quiere ver la bendición no solamente sobre usted, sino sobre sus hijos ya, que de pronto en una etapa de los 12, 13 años hay tanta influencia del mundo y que ellos puedan, y tiene que ser voluntario también, que ellos entiendan que la santidad conviene, amén, y poder como padres regalarles un anillo de castidad. Y este anillo, amén, solamente se quitará hasta el día que se case. ¿Cuántos dicen amén? O sea que va a ser un acto simbólico donde se casarán con el Señor en santidad. ¿Le gusta eso? Y eso será ya en 2 domingos, amén, en la iglesia, en Bethesda, en el Distrito Federal. Bueno, ya hay una lista de jóvenes que gracias a Dios están tomando este paso, y si hay jóvenes en la iglesia que de pronto no están casados y digan, yo quiero santidad porque sé que la santidad me conviene, y quiere pactar con Dios, amén, hacer ese compromiso, pues vamos a tener una preciosa ceremonia. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero invitar a los padres, amén, para hacer esto, y yo sé, hermanos, que traerá una poderosa bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que no me deje ir hoy, amén, sin antes hablar conmigo y poder ver de qué forma, amén, usted pueda, amén, hay un hermano en el Distrito Federal que nos puede ayudar con esto, y va a tener una leyenda ese anillo, y dice, amén, el verdadero amor espera. Porque antes, amén, de que empiece a predicar, quiero decirte algo, joven, algo jovencita. Si tu novio no es capaz de esperarte en el noviazgo, difícilmente lo va a hacer
cuando te cases. Y cuando tú te esperas en el tiempo de Dios, Dios va a traer bendición, no solamente sobre ti, sobre tus hijos, sino sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Santidad agresiva. Cada vez que un presidente en los Estados Unidos cumple un periodo de los años que tiene que gobernar, y son 6, cuando termine ese periodo y si tiene que repetir la presidencia porque la vuelve a ganar, terminando su periodo, el gobierno, o más propiamente el Departamento de Tránsito, le envía un manual, y muchas veces no solamente un manual, pero a alguien para volverle a enseñar lo que él sabía antes de llegar a la presidencia. Cuando una persona, amén, un presidente llega a tomar el cargo en la presidencia, pues se olvida de él mismo estar manejando. Ya hay personas que lo están cuidando, hay personas que están lidiando con el tránsito, y ellos se dieron cuenta en algún momento que muchos de los que salían eran infraccionados casi a la primera o segunda semana de haber salido de su cargo. Entonces, muchos años atrás ellos decidieron hacer un manual para que cuando fuese a salir y volviera a retomar su vida pública, volviera a conocer cuáles son los reglamentos que regían o rigen en ese momento al departamento, amén, de tránsito, para que no fuese infraccionado y no tenga que sufrir esa situación. Y eso, hermanos queridos, es algo importante, porque muchas veces nosotros podemos infraccionar, amén, algunos de los mandamientos de Dios y traer sobre nosotros consecuencias que van a ser bastante lastimosas, no solo para nuestra vida, pero también para nuestra familia. El no escuchar la palabra de Dios, el no recibir la instrucción, el no tener una regla, amén, que nos dirija, siempre va a traer caos. ¿Qué pasaría, amén, si el día de hoy usted sale de aquí, toma su automóvil y se da cuenta que todos los semáforos desaparecen en la ciudad? Lo más probable es que usted no llegue en el tiempo que está acostumbrado a llegar, o de pronto no llegue, porque alguien, amén, va a tratar de atravesarse, amén, en el camino, y no lo va a dejar seguir, o va a haber un tráfico alocado, porque no hay quien dirija el tránsito. ¿Está conmigo aquí? Si nosotros con ese ejemplo nos damos cuenta que es necesaria que hayan ciertas reglas, que hayan ciertos mandamientos para poder llevar una vida cotidiana normal, también tenemos que entender que necesitamos de una regla divina para poder vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y eso precisamente fue lo que descubrió después de muchos años el pueblo de Israel, donde lo único que vivió, amén, en una de esas etapas oscuras o difíciles, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que muchas veces se alejaba de Dios por la desobediencia y recibía las consecuencias de no tener una regla en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que ellos descubrieron, amén, cuando se apartaron de los caminos del Señor. Ellos querían llegar, querían cumplir algunas metas, pero cuando se alejaban del mandamiento de Dios, empezaban a decaer de una manera extraordinaria. Actualmente tenemos, hermanos queridos, una generación que va a 1000 kilómetros por hora. La tecnología, los avances y las facilidades en muchos sentidos ha hecho que muchas veces como padres nos sintamos obsoletos al lado de nuestros hijos. Amén. Tú sabes, cuando yo estaba creciendo, yo veía a mi padre a veces con el VHS. ¿Cuántos conocieron eso? Amén. Yo sé que muchos no levantan la mano, pero también lo conocieron. Amén. Y yo veía a mi padre batallar con eso. Amén. A veces queríamos ver una película cristiana o anyway, cualquier cosa. O cuando llegó por primera vez el televisor con botoncitos, amén, y le dábamos el control, mi padre lo miraba, mi madre lo miraba y no sabía qué hacer con eso.
De pronto yo creo que él pensaba que si usaba un botón allí iba a estallar el aparato, no sé. Hasta que alguien le enseñaba y bueno, empezaba a tener confianza con eso. Pero la ciencia avanza tan rápido que los que nos creíamos modernos, pues nosotros decíamos, vení papá, préstame aquí. Y hasta alardeábamos frente a él con el control. Hoy día nos sentimos dejados por la tecnología con nuestros hijos. Amén. Y aunque tratamos a veces de manejar la computadora y tú sabes, hacernos ver de alguna manera que no estamos tan viejitos, hay cosas que no podemos manejar. Hay veces que estoy manejando un programa y quedo diciendo, ¿y esto qué es? Le llamo a mi hijo y dice, papá, bien sencillo, utiliza 3 botones y se arregló el problema. Amén. Estamos viviendo una generación donde las cosas van demasiado rápido y nos tiene que despertar a nosotros como padres. Y este mensaje va para los padres, pero también para los hijos el día de hoy. Porque estamos viendo avances tan rápidos que no nos damos cuenta muchas veces lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces cuando nos damos cuenta que es malo, ya ha avanzado tanto que estamos con problemas frente a nuestros propios hijos. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde solamente un clic separa no solamente a nuestros hijos, pero a los padres de estar viendo un documental en la internet a entrar a un sitio de pornografía. Un clic. Y tenemos que darnos cuenta qué estamos haciendo para guardar, amén, la santidad en nuestras propias casas. Yo creo que podemos decir que muchas veces como padres sentimos que la tecnología nos está atropellando. Amén. Anteriormente era más fácil con los teléfonos celulares. ¿Alguien tuvo esas panelas, esos bloques? Amén. Nada más eran numeritos y usted podía, y hasta nos tardábamos. Amén. Bueno, los que viejitos se tardaban, uno era más rápido para marcar los números. Pero hoy día el celular no solamente son números, también son letras y valen, porque son los mensajes de texto. Y usted a veces ve que los niños a veces ni tienen el celular y están moviendo el dedo, están practicando para cuando agarren el celular. Aleluya. Amén. Y tienen una rapidez en lo que uno está diciendo, dónde dice, ya ellos mandaron 3 textos por allá. Sentimos que la tecnología avanza tan rápido que tenemos que tomar cuidado para que no nos apartemos de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El pueblo de Israel tuvo un periodo bastante difícil y entraron 2 reyes, hermanos queridos, que realmente apartaron al pueblo de Dios de las cosas, amén, del Señor. Y ellos olvidaron la ley de Dios y ellos empezaron a vivir de otra forma, que al pueblo se le hizo fácil apartarse de la ley, apartarse de las reglas que Dios había estipulado para ellos. Cuando estos 2 reyes vivieron, amén, tuvieron su tiempo de liderazgo, lo último que quisieron hacer fue hablar con el pueblo la ley. Y ellos de alguna manera empezaron a adoptar, amén, otras costumbres de otros pueblos. Así que los niños que iban naciendo se olvidaron de los mandamientos de Dios y empezaron a vivir algunas situaciones que nunca habían tenido. Ellos empezaron a vivir inclusive el homosexualismo y ellos, bueno, dijeron, si el pueblo de al lado lo hace, entonces de pronto es normal que nosotros también lo hagamos. Y empezaron a vivir una era que era inédita para el pueblo de Israel, como lo es el homosexualismo. Actualmente estamos enfrentando problemas como esos. Amén. Hoy estamos viendo gobiernos legislar sobre leyes, hermanos queridos, que son inéditas. Leyes que nunca, amén, nosotros habíamos visto que alguien legislara o que alguien hablara. Sencillamente porque se han alejado de la palabra de Dios. Y no importa cuánto un gobierno diga que es válido casar 2 hombres o 2 mujeres, la palabra de Dios sigue diciendo que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. No es que Dios odia al homosexual, sino que Dios odia su pecado.
¿Cuántos dicen gloria al Señor? El pueblo de Israel, en este tiempo de estos dos reyes, se separa tanto, amén, y durante 50 años ellos viven un gobierno tan light, tan falto de costumbres bíblicas y tan falto de normas bíblicas, que ellos espiritualmente perdieron, hermanos queridos, toda sensibilidad, su razón de ser. Cuando las costumbres de los otros pueblos llegaron, ellos no tenían cómo defender, amén, y no tenían cómo guardar su fe, y empezaron a adoptar otras costumbres que no eran las del pueblo del Señor. Algunos padres dijeron, bueno, debe ser que esta generación es mejor, tiene avances y una mente más abierta, y las escuelas y las corrientes de pensamiento son mejores que las que vivimos nosotros. Y eso hizo que el pueblo empezara a perder de tal manera su línea, que empezó a vivir como cualquier pueblo pagano. Le daba lo mismo si eran santos, si no eran santos. Le daba lo mismo si el niño era homosexual o la niña era lesbiana. Le daba lo mismo si había integridad en la casa o no había, porque ellos dijeron, si otros pueblos lo pueden hacer, pues nosotros también. Y pasan 50 años donde el pueblo, un poco más de 50 años, donde el pueblo no sabía qué era bueno y qué era malo. Y algo que nosotros tenemos que evitar, hermanos, a toda costa, es que nuestros hijos no entiendan a qué Dios servimos. Y que no le hablemos de las reglas que a nosotros nos corresponde seguir para amar y ver la bendición y el favor de Dios sobre nosotros. Déjame decirte, Padre, que nuestros hijos no son responsabilidad de la escuela. Amén. Tampoco son responsabilidad del pastor. Gloria a Dios. Suena duro, pero es verdad. Y a veces dicen, no voy para que el pastor lo corrija. No, tú tienes que corregir a tu hijo. Yo puedo dar un consejo, pero estaré con él solamente o con ella algunos minutos para hablarle de las reglas. Pero es en tu casa donde tú tienes el mayor cantidad de tiempo para decirles a ellos lo que es bueno y lo que es malo delante del Señor. Es nuestra, dile al que está a tu lado, papá, es nuestra responsabilidad. Amén. Por eso, cuando usted ve esta historia, y estoy hablando de la historia lastimosa cuando muere el rey Ezequías, entonces lo sucede Manasés, y después de Manasés, lo sucede Amón. Y usted sabe que Ezequías hizo lo bueno delante de Dios, pero Manasés, por alguna razón, no siguió los pasos de su papá, sino que su mamá le enseñó cosas que no eran buenas. Y empezó a decirle, bueno, tu papá es un anticuado, no le hagas caso. Viejo, ¿qué te pasa? No dejes que tu vejez entorpezca al niño. Y el niño empezó a crecer de otra forma, así creció Manasés. Entonces él dijo, sí, papá, todo lo que dice de oración y de buscar a Dios y del templo de Dios, pasa todo el tiempo en la iglesia, aunque nada más iba cada 8 días, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Si están conmigo aquí. Le dice, eso es muy anticuado, y empezó a enseñarle cosas diferentes. Crece Manasés, muere Ezequías, Manasés toma el gobierno y él dice, ahora vamos a saber lo que es bueno, y empieza a enseñarles cosas que no tienen nada que ver con la ley. Y como él era tan light y tan moderno, él dijo, mejor que todos hagan lo que quieran. Vamos a progresar de todas las maneras, hacer todos los negocios que queramos, pero vamos a adoptar las otras costumbres para que no seamos un pueblo antisocial y no seamos obsoletos ante la sociedad. Pues déjame decirte que la iglesia es la sal de la tierra. Y la iglesia tiene la obligación de ser diferente al mundo. Porque nuestros hijos dependen del valor que tú le des a las cosas de Dios en tu propia casa. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Viene Amón, muere Manasés, y la historia sigue igual. Pero Amón va más allá. Él dice, ya nadie tiene que ir a la casa de Jehová. No vayamos. Ya tenemos una mente abierta. Dios está en todas partes.
Podemos buscarlo en la casa, podemos buscarlo en la sala, podemos buscarlo en el carro. Él está en todas partes. No necesitamos de un pastor, no necesitamos de una iglesia. Cierren las puertas del templo. ¡Wow! Hagan lo que quieran. Es más, ese libro que llaman ley, destrúyanlo. No queremos nada. Y a todos los profetas que se levantaban a hablar, entonces morían. Y empieza un momento, hermanos, de hecatombe, un momento de oscuridad al pueblo, porque no había dirección, no sabían qué hacer. Uno a veces ve padres que dicen, pastor, no sé qué hacer con mi hijo. La Biblia te dice qué puedes hacer con tu hijo. Lo que pasa es que a veces hemos dado tanto espacio para que nuestros hijos se conviertan en nuestros propios amos. Yo noto callada a la iglesia, no sé si no me están entendiendo mucho. Y a veces entonces el papá dice, bueno, el niño sabe si le conviene o no. El niño no sabe si le conviene. Tú sabes si te conviene. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Están conmigo aquí? Aunque la ciencia avance, aunque la vida avance, ellos no saben lo que les conviene, tú sí. Tú has vivido experiencias, hermano querido, hermana querida, que te han marcado la vida porque no tuviste a alguien que te aconsejara en el momento justo. Y muchas veces decimos, no es que ya el niño creció, pero el niño nunca dejará de ser tu niño o tu niña. Amén. Y muchas veces dicen, no, yo no me meto con mi hijo. Ese es el cuarto de mi hijo. Yo te voy a decir cómo tu pastor trata eso. En mi casa no hay un lugar privado para mis hijos más que el baño. Ellos no tienen un cajoncito guardado y una cadenita que diga, mío, nadie lo toque, porque el que paga la renta soy yo. Y yo no voy a esperar que no me meta en sus asuntos, porque el niño está creciendo y después lo tenga que ir a sacar de las drogas. Hay gente que dice, no, mi hijo ya es suficientemente grande, pastor. Él verá cuáles amistades escoge. Mentiras. Siempre el consejo de un padre y de una madre a tiempo cambia la dirección. Porque tú sabes lo que hay en el mundo. Tú sabes lo que se vive en el mundo. Tú sabes de dónde has venido de allá. ¿Está conmigo aquí, papá? Este mensaje es para ti. Dice, Señor, háblame hoy. Porque cuando nosotros como padres nos paramos frente a los hijos, ellos están esperando a ver una regla para no estar perdidos y no saber qué escoger. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, santidad agresiva. Tú sabes que muchas veces tienes que decirle al niño no, y tienes que decirle a la niña vamos. Amén. Yo no entiendo los noviazgos de niños de 12, 13, 14, 15 años. No los entiendo. Porque el noviazgo es para matrimonio. Y puede ser que tú estés con una novia, un novio y no te cases. Pero ya tenías la edad suficiente para decidir qué es bueno o malo. A los 12, 13 o 15 años lo único que tienes son hormonas alborotadas. Y entonces te casas para satisfacer una necesidad biológica. Y después estás lidiando con un hombre o con una mujer que tú nunca quisiste para tu esposo o tu esposa. ¿Está conmigo aquí? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En ese tiempo, donde estos reyes dijeron vamos a hacer lo que queremos, Manasés y Amón, ellos hicieron lo que quisieron, apartaron la ley, se destruyó la casa de Dios. Pero ellos pensaban que lo que estaban haciendo era bueno. Pero nosotros sabemos que alejados de la palabra del Señor, alejados del Señor, nada podemos hacer. Ambos reinos combinados se prolongaron durante más de medio siglo, dejando el judaísmo en su más bajo nivel de espiritualidad. Usted hoy ve, hermanos queridos, iglesias donde la razón de la santidad está en sus ojos nada más. Ellos dicen santidad es esto, es aquello, te dan normas, te dan reglas nada más en el vestir y en la forma de hacer, pero están adulterando, están fornicando, están mintiendo. Y santidad no es solo el vestido, santidad tiene que ver con tu interior también. Amén. Va más allá. Por eso santidad no lo puede medir el hombre.
Santidad es algo que solo puede ser medido por la mano de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero es curioso que un sacerdote, amén, que en medio de toda esa confusión, él se dio cuenta y él dijo, vamos mal. Él agarró y tradujo, más bien transcribió otra vez la ley y de alguna manera la guardó allá en la casa de Dios, la escondió para que no la destruyeran como destruyeron las otras. Él se dio a la tarea de copiar el libro de Deuteronomio y fragmentos de la ley y la guardó por allá para que nadie la descubriese y solo la encontrasen cuando el pueblo estuviera despertando la verdad y volviese al fundamento de Dios y Israel volver a encontrar el favor de Jehová en sus vidas. Fue en el año 621 a.C. cuando ascendió al trono por primera vez un niño de 8 años llamado Josías. Y Josías era un niño, pero Josías traía algo diferente en su mente. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cuando él estaba y él llegó al poder, 8 años, ¿qué puede hacer un niño a los 8 años? ¿Está conmigo aquí? Pero me late que había una abuela por allí. Dios bendiga a las abuelas que aman a Dios y que enseñan a sus nietos. Y Dios bendiga a esos padres y a esas madres que se esfuerzan para que sus hijos aprendan la ley de Dios. Porque sabe que algo pasó en la vida de Josías, que él tenía presente quién era Jehová. Y entonces había un sacerdote, hermanos queridos, que era parte del trabajo que Josías quería hacer. Lo primero que él dice cuando llega al poder, vamos a reconstruir la casa de Jehová. Josías no podía saberlo solo, alguien le había enseñado el principio. Amén. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Está conmigo aquí, iglesia? ¿Sabe que Josías lo primero que dice? Yo me acuerdo de las historias quizás de mi abuela, de mi mamá, de mi papá. La Biblia no lo dice, pero él tuvo que haberse acordado y él dijo, yo no quiero ver la casa de Jehová destruida. Vamos a reconstruir el templo de Jehová. Era un niño de 8 años, pero alguien le había enseñado. ¿Está conmigo aquí? Hay padres que a los 8 años el hijo le enseña si va a la iglesia o no va. Hay padres que, mijito, mijita, ¿quieres ir? No, estoy viendo cómo se casa Bob Esponja con Patricio. Gracias. ¿Está conmigo aquí? Hermano, hermana, ¿por qué no fue a la iglesia? Ay, es que el niño no se podía perder la boda de Patricio y Bob Esponja. Y después dicen, ¿por qué será que mi hijo está hablando y caminando raro? Pero Josías traía algo en su mente. Él sabía que el único Dios era Jehová y que no había otro Dios. Y él dice, vamos a reconstruir la casa. Yo quiero que estas historias que me han contado, volver a ver la gloria de Dios, porque de la boca de los niños y de los que maman funda él la fortaleza. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y entonces van al templo, está destruido, lleno de polvo. Se habían olvidado del Dios que ellos habían adorado antes. Y cuando empiezan a reparar, hay un sacerdote llamado Hileras y encuentra el libro que había sido escondido en la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú sabes que Dios no nos va a revelar su palabra hasta que no tengas hambre de Él. Tú podrás tener la Biblia, ponerla encima del televisor, abrirla en el Salmo 91 y no vendrá una rema a ti hasta que no haya hambre de Dios en tu vida. Eso estaba guardado allá y solo hasta que alguien dijo, reparemos, vamos, reconstruyamos, volvamos a establecer. Dios dijo, aquí está lo que ha sido escondido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él nos está diciendo en esta tarde, ten hambre de mí, yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Estás conmigo aquí, iglesia del Señor? Es precisamente, hermanos queridos, lo que Dios hace en la vida nuestra. Amén. Es precisamente lo que Él
puede hacer cuando nosotros nos acercamos a Él. Por eso el pacto de santidad. No queremos que nuestros hijos terminen viviendo un infierno en sus hogares. Yo estoy orando por las esposas de mis hijos. Y el mayor tiene 14 o 15 años. El menor tiene 7. Y no estoy diciendo que se casen ya, pero yo estoy orando que Dios les ayude a guardar su tiempo para cuando llegue su amada. Hay muchos que dicen, yo no sé por qué se casó. ¿Estás orando por los esposos, la esposa? ¿O estás pensando entregar a tu hijo o a tu hija a cualquier persona? No, pastor, es que ya tiene la edad. No tiene la edad que tú tienes, tú tienes más experiencia que él o ella. Tú tienes que hablar con tus hijos. Tú tienes que tomar el carácter del sacerdote o la sacerdotisa. Yo bendigo a las madres que han criado a sus hijos, porque solas se han tenido que bandear en la vida para traerlos a la casa de Dios. Y otros están luchando para hacerlo. Pero yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he tenido que pasar por estar lejos de Dios. ¿Está conmigo? Por eso existe un punto de partida. En lo que ellos habían recibido, en lo que ellos tenían, y ahora lo que estaban recibiendo de parte de Dios. Y cuando Hileras, que era el sacerdote, encuentra, dice que lo primero que hizo fue ir con el rey. Y habla con el rey. Y el rey escucha. Y la Biblia dice que se arrepintió. Un niño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Y se arrepintieron delante de Dios. Amén. Hermano, si hay algo que Dios quiere en nosotros, el arrepentimiento. El altar no está solamente para los que vienen por primera, segunda, tercera vez. Está para la iglesia del Señor. Si saber que te equivocaste, reivindicar el camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta no es una iglesia de santos de madera ni de santos de yeso. Es una iglesia de santos que se sacude el polvo cuando le cae encima. ¿Estás conmigo aquí? ¿Cuántos dicen amén? Él se arrepiente. Amén. Y ellos, hermanos queridos, empiezan a encontrar la bendición de Dios en lo que están leyendo. Y lo que hace Josías, se reúne al pueblo. Voy a hablarles y voy a enseñarles y vamos a hablarles de la ley de Dios, porque la esencia misma del judaísmo fue encontrada en el verso que leímos al principio: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así surgió el llamado código de santidad. La expresión santo en ese sentido quiere decir apartados, diferentes. Y Dios es el ser excelsamente diferente, el absolutamente diferente, como también se le ha llamado. Por eso cuando nos dicen pueblo de Dios, nos están diciendo el pueblo del Dios diferente. Por eso somos un pueblo diferente. Díganlo, somos un pueblo diferente. Y tenemos que vivir diferente al mundo. Amén. Por eso como padres tenemos una obligación con nuestros hijos. Tenemos la obligación de ser íntegros delante del Señor. Y lo primero que hace es llevar la palabra y arrepentirse. Cuando alguien se arrepiente, arrepentimiento significa muerte. ¿Está conmigo aquí? Cuando alguien dice fallé y se arrepiente, está muriendo a ese pecado. Y entonces está listo para la resurrección. ¿Está conmigo aquí? Tú puedes vivir toda la vida sintiéndote mal por hacer cosas malas, pero eso no te va a dar resurrección. Porque una cosa es arrepentirte y otra solamente sentirte mal. Amén. ¿Está conmigo aquí? Amén. Hay personas, el borrachito que se toma todo lo de la semana de trabajo, del mes de trabajo, de la quincena de trabajo, y él dice: me siento mal, mira, mis hijos no comen, no visten bien, doy un mal ejemplo. Y dice: no lo vuelvo a hacer. Y a los 15 días vuelven otra vez y hacen lo mismo. Entonces no es arrepentimiento, sino remordimiento. Pero cuando alguien se arrepiente, la Biblia dice que se arrepiente y se aparta. Porque le está diciendo: Dios, muero a esto y resucítame en vida para no volver a caer a esto. ¿Está conmigo aquí? Y es cuando el poder de Dios opera y sales de ese estado.
Cuando tú escondes tu pecado, cuando tú guardas tu pecado, cuando tú apapachas tu pecado, cuando tienes tu pecado y dices, no, es que esto es mi problemita, pues te vas a morir y te vas a ir al infierno, porque no vas a morir a eso. ¿Estás conmigo? Y no vas a alcanzar el favor de Dios. Por eso lo primero que empieza a buscar es el restablecimiento de la casa de Dios. Cuando leemos lo primero que ellos leyeron, hermanos queridos, y lo primero que estableció Hileras el sacerdote por orden de Josías el rey, encontramos que lo primero que se procuró fue volcar la atención del pueblo de Dios a su casa. Y que eso fue lo primero. Le dijeron, no te olvides otra vez de la casa de Dios. Cuando tú dejas de último la casa de Dios, cuando tú dejas de congregarte, cuando dejas de buscar el favor de Dios, tú te empiezas a dar cuenta que la rebeldía empieza a entrar por algún lado de la casa. Algo empieza a suceder, porque ya no hay una protección de parte de Dios. ¿Está conmigo aquí? Por eso cuando lee Levítico capítulo 17, el verso 1 al 7, lo primero que le restablece es la casa de Jehová. La gente necesita tener un lugar donde adorar, donde venir a buscar su presencia. Entonces dice el verso 1 del capítulo 17, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová a cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, lo que sacrifican en medio del campo, el verso 5, lo que sacrifican para que traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, quemará la grosura en olor grato a Jehová y nunca más sacrificarán sus sacrificios. Yo quiero que usted lea esto en el verso 7. Levítico 17, 7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, y tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Pastor, pero nosotros no sacrificamos, ya no tenemos un becerro, ya no tenemos palominos, ya no hacemos eso. Lo que está diciendo, no está diciendo que ya no sacrifiquen, pero está diciendo que el primer sacrificio tuyo sea para la casa de Jehová. Amén. Está conmigo aquí. Gloria a Dios. Tú sabes, está conmigo, hermanos. Yo quiero que usted me diga, aquí estoy, pastor. Amén. Yo quiero que usted sepa que este mensaje es para usted, pero también es para mí. Tú sabes que ellos habían sufrido por mala administración más de 50 años. Habían dejado a Dios por fuera. Más de medio siglo de una vida sin santidad, totalmente pagana. Ellos vieron cómo las enfermedades llegaban. Y aunque trabajaban y trabajaban, no podían alejar esas maldiciones. La vida de ellos era tan parecida a la de otros pueblos. Y no tenían el gozo de Dios sobre ellos. Trabajaban y no veían el fruto de su trabajo. Tú sabes que muchas personas están pagando sacrificios a sus demonios, así lo llama la Biblia. No salen de pagar intereses e intereses y viven a tope en sus cuentas bancarias y no pueden traer el sacrificio a la casa de Dios porque tienen que estar pagándole a los bancos, porque están pagando sus propios deseos. ¿Están conmigo aquí? Hay gente que dice, me voy a endeudar, y compraron su plasma y compraron la mejor sala, la mejor cama y lo mejor de lo mejor. Su casa está hermosa y cada vez que llega el dinero es pagándole a los bancos intereses y pagando sus cuentas, y entonces tienen que decir, no tengo dinero para ofrendar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Eso es sacrificar a los demonios, lo que es de Dios, y nunca tendrás el favor de Dios con eso. Por eso dice, lo primero que hay que hacer cuando hagas sacrificio, el sacrificio de un animal se hacía cuando había una fiesta. Mataban un carnerito para ofrecerle y decía, antes que hagas eso, ven a la casa de Dios y sacrifícale a Dios.
Si no te alcanza para sacrificar a Dios, no hagas algo que después yo no voy a poner mi favor. ¿Está conmigo aquí? Tú sabes que conozco gente, hermanos, que tienen más de 5, 6 años pagando la fiesta de una niña por sus 15 años y no pueden ofrendar, mucho menos diezmar, porque todavía están pagando una fiesta que pasó hace 6 años. Eso es pecado delante de Dios. ¿Está conmigo aquí? No estoy diciendo no hagas una fiesta a tu hija, hazla, pero hazla conforme a tu capacidad. ¿Está conmigo aquí? Porque si lo haces, si te desfasas de allí, no vas a poder venir a la casa de Dios y traer el sacrificio que Dios quiere. Y la Biblia dice, será para ti esto por todas las edades, o sea, las generaciones. Si no vienen primero a la casa de Dios, si no ofrecen primero a la casa de Dios, entonces no hagas algo que Dios no ponga el favor suyo. Está hablando de sacrificio, de ofrenda. Al no haber quien trajere fielmente sus ofrendas al Señor, entonces todo lo que ellos ofrecían para sus propios lujos, sus propias necesidades, sus propias fiestas, eran tantas, pero no estaba la bendición de Dios, que Jehová declara que eran ofrendas a los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué al no haber ofrenda en la casa de Dios, el ministerio y los sacerdotes serían los demonios? Porque no habría quien le recordara el mandamiento de Dios. ¿Está conmigo aquí? Si todos dijéramos no vamos a ofrendar, no vamos a diezmar, no voy a llevar a la casa de Dios, va a sufrir el ministerio, va a sufrir la iglesia, no va a haber una puerta abierta, no se va a poder tener un lugar, cerraríamos las puertas. ¿Y qué pasaría con nosotros? Todo lo que hemos recogido sería para los demonios. ¿Está conmigo aquí? Yo no sé cuántos quieren ofrendar a Dios o a los demonios, pero yo quiero ofrendar a Dios. Por eso, si queremos siempre tener un pastor, un ministerio bendecido y bendición en la casa de Dios, un lugar abierto, nuestra primera preocupación será la casa de Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque muchos niños terminan alejándose de los caminos de Dios cuando sus padres no los traen a dar gracias a Dios. ¿Tú sabes por qué muchos hijos que sus padres son cristianos se apartan de Dios? ¿Alguien ha visto eso? Porque los hijos están escuchando como el papá o la mamá se queja de dar ofrenda, de dar diezmo, de venir cada 8 días o cada día de culto, y ellos se cansan y ellos dicen, pues mejor yo no vuelvo. Por eso usted tiene una obligación con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque a mí sí me interesa que mis hijos sean bendecidos. Ellos me han visto llegar a altas horas de la noche. Ellos me han visto salir en la madrugada. Ellos han visto que no he dormido en mi casa. Y cada vez que ellos preguntan dónde estaba, llevando la palabra de Dios. Si hay algo que quiero que tú recuerdes en tu vida, es este mensaje. Porque lo que tú siembras para tus hijos será el alimento de ellos para sus generaciones. Hay personas que no les importa pagar miles de pesos en una fiesta. Llámese cumpleaños, matrimonio, convivencia, cualquier cosa. Pero le niegan la ofrenda al Señor para satisfacer sus propios apetitos, olvidándose de la casa de Dios. Ese era el problema de Israel. ¿Está conmigo aquí? Dios no prohibió que se hiciesen fiesta, que mataran sus terneras, pero exigió poner en primer lugar su casa, que era donde ellos podrían recibir la bendición de Él. Así como el Departamento de Tránsito de los Estados Unidos hace el manual para que ellos sepan cuál es la ley, tú necesitas enseñarle a tus hijos qué debe ser lo primero para ellos. Por eso, como papá, a ver, papá, mamá, levanta tu mano aquí, levanta tus manos, por favor. Yo te bendigo con todo mi corazón. Pero tú tienes la obligación de levantar a tus hijos en la mañana y decirles, hijo, gracias a Dios estamos vivos hoy. Y tienes la obligación en la noche de decirle, hijo, si Dios quiere, amaneceremos con vida. Para que no se olviden. Yo se los he repetido una y otra vez. Mis hijos, quiten más pequeño,
Cuando se va a dormir, no se duerme hasta que su papá no llega. Y si yo estoy viajando, no estoy en casa, llega su mamá y ella les empieza a repetir la palabra de Dios. Y lo primero que le decimos: hijos, en primer lugar está Dios. Y no importa si hubo una discusión entre papá y mamá, no por eso vamos a dejar que nuestros hijos se aparten. Vamos con nuestros hijos y los bendecimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que tú leas esto. Abre tu Biblia. Estoy por terminar ya, pero no quiero que te pierdas la bendición de Dios. Lo otro que descubrieron y que se convirtió en el velo de santidad y de protección está en Levítico 18, 21. Una de las cosas que Dios le dijo, dice: y no des tu hijo, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Verso 22: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Sabe qué quiere decir? Que el pueblo ya había adoptado el homosexualismo. Días pasados, hace algunos meses, vinieron a mi oficina papá y una mamá. No sabían qué hacer con su hija, que había entrado al homosexualismo. Y yo veía que de alguna forma uno de ellos dos me decía: pero bueno, estamos en una época moderna. Ella ya es mayor de edad, ella podrá hacer lo que ella quiera. Y a mí me dolió el corazón, porque Dios no quiere ver a tus hijos como malditos en la tierra. Él los quiere bendecidos. Dios no creó a Adán y Adán, no creó a Eva y Eva, creó a Adán y a Eva, porque hay un principio divino entre hombre y mujer. Y cuando partimos eso, viene maldición sobre nosotros. No estoy hablando de dinero, hermano. El homosexual puede crecer mucho en muchas cosas. Vemos la mayoría de modistas que marcan la moda en el mundo son homosexuales y tienen mucho dinero, pero son infelices, siempre tratando de explicar su homosexualidad porque es algo contra natura. Y bueno, aunque sea costumbre de ellos, no puede ser costumbre del pueblo de Dios. ¿Está conmigo aquí? Porque Dios dijo no. Y yo le quiero creer a Dios, porque de Él viene la bendición. Él conoce las reglas de tránsito. Por eso dijo: no le deis tus hijos a los demonios. ¿Para cuántos niños hoy día la televisión, los juegos de consola, el PlayStation, el Xbox se han convertido en su niñera? ¿Y qué ven en ella? Violencia, homosexualismo. Y todavía les dejamos escoger. Yo he escuchado decir a padres: bueno, es su vida, pastor, ellos saben lo que hacen. Pues realmente no. Ellos necesitan escuchar de dónde te sacó el Señor a ti, para que ellos no vuelvan a cometer los errores. ¿Cuántos niños hoy están viviendo los desastres de una mala formación? Solo porque sus padres decidieron creer que el mundo podía educarlos mejor que ellos. Pero lo cierto es que alguien debe advertirles que el mundo que está afuera es cruel. Iglesias se han cansado de predicar religión. Les han puesto una carga de religión y cuando salgan al mundo no tienen cómo defenderse. Aquí no te vas a poder sentar y decir: wow, qué bonito, porque muchas veces vas a estar confrontado con tu pecado. Pero Dios quiere bendecirte. Tenemos que ser agresivos en la santidad, porque así alcanzamos el favor de Jehová. Ponte sobre tus pies un momento. Dios quiere bendecirnos, pero debemos trabajar en ello. Tienes que tomar a tus hijos, papá, tu mamá, tu papá, que de pronto estás criando a tus hijos solo porque se fue tu esposo, se fue tu esposa. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque estás aquí. Te aplaudo el esfuerzo que estás haciendo, pero muéstrales la ley de Dios.
porque es la garantía de bendición sobre ellos. ¿Cuántos quieren la bendición y el favor de Dios? ¿Por qué no pases al altar un momento? ¿Tú sabes cuál es el fruto de nuestra vejez? Nuestros hijos. Papá, mamá, no esperes llegar al final de tus días y tener que vivir lo que vivió David, aquel conquistador, aquel matador de leones, aquel matador de osos. Al final de sus días no hubo alguien que estuviera al lado de él para calentarlo, sino que un frío profundo se metió en su cama y tuvieron que traer a una extraña para que lo pudiera cobijar. Yo no quiero eso para mis hijos. Es posible que este mensaje no me haga el predicador más popular. Es posible que entre los hijos se convierta en un mensaje porque ahora los padres tendrán que tomar decisiones sobre sus hijos. Pero queremos lograr el favor de Jehová sobre nosotros. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dile: Dios, ayúdame para guiar a mis hijos en tu camino, para arrebatarlos del mal, para no quemarlos en el fuego a los demonios, para no dejar que sea la televisión que se convierta en su niñera, sino que yo pueda platicar con ellos de ti y pueda decirles que tú eres Dios. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabe? Dios tiene una palabra para aquel padre que ha visto que sus hijos se han desviado, que de pronto llegaron a la iglesia pero ya sus hijos se habían ido de casa. Dios te da una palabra el día de hoy. Él está diciendo que si tú lo llamas y te tomas un tiempo con ellos y le dices que Él lo ama, que Jesucristo murió por ellos, que no hay un amor más grande, Él va a tratar con tus hijos. Oh, hermano, hermana, hoy es día de salvación. Eso es, iglesia. Sea la